Bueno, hola, buen día, bienvenido Aníbal Casas, Hola, que es Gordo. agente de bolsa y ha venido al programa. Te agradecemos mucho la favor. presencia, Aníbal. Un placer. Antes de hablar de los temas puntuales, te quiero decir una cosa. ¿Por qué comprar acciones no es una inversión popular para el pequeño y mediano ahorrista? A ver. Me parece a mí que no es popular. 100%, estamos 100% de acuerdo. La realidad es que en la Argentina todo lo que sea invertir en mercados financieros, en mercado de capitales, es algo poco menos que ciencia ficción o algo desconocido. La gente nos ve como... La gente se va al fondo de inversión, al plazo fijo, a la LEVAC. Y el fondo de inversión te diría que sigue siendo algo relativamente desconocido. Las LEVACs tomaron cierta relevancia. Cierta relevancia ahora, ¿no? A lo largo de estos 2 últimos años es como que, ojo, nos permitieron acercar a mucha gente al mercado de capitales porque vieron por primera vez algo parecido al plazo fijo, sí, porque pagaban una tasa de interés, era de corto plazo. Incluso mucha gente no sabe que la LEVAC es mejor que el plazo fijo en el sentido que vos podés comprarla cualquier día y venderla cualquier día, no tenés que esperar el vencimiento. Y en realidad, como instrumento en pesos, era un instrumento prácticamente sin riesgo, porque le prestabas plata al Banco Central, que es el que fabrica al final del día los pesos. Entonces, las acciones te diría que tradicionalmente son lo que la gente conoce como que es la esencia del mercado de capitales. La realidad es que en el mundo es lo que menos se comercia en el mercado de capitales. Lo que más se maneja en el mercado de capitales es bonos, futuros de monedas, derivados, que permiten muchas veces hacer cobertura y financiar a empresas. Las acciones, de hecho, financian a empresas. Cuando vos compras una acción, te haces socio, ¿sí?, de Banco Galicia, de Banco Macro, sí, de la empresa que sea, de Cresud. Sí, la empresa que vos le compras. Y vos sos socio. Entonces, la realidad es que, digamos, si vos creés que Argentina, más allá de estos vaivenes de corto plazo, a los cuales ya deberíamos estar acostumbrados, porque no es la primera vez que pasa, puede salir adelante y creés que de alguna manera el futuro de la Argentina es mejor que el presente, las acciones son un activo real en el cual vos podés invertir dinero y en el mediano y largo plazo recuperar más de lo que invertiste. Por supuesto que está el tema de la volatilidad, ¿sí? Que la volatilidad esto no es una línea recta que de acá a 5 años todos los días va a ir andando un poquito mejor, no. La curva en las acciones tiene su bamboleo. Sí, ¿sí? Sube y baja, obviamente. Exacto, entonces deberá ser eventualmente una parte de la cartera de inversión de un portafolio de inversión de alguien. A propósito de esto, en los últimos días muchas acciones en nuestra bolsa cayeron y algunas cayeron a pique. No sé si todas, pero hubo en general un marcado descenso el valor de las acciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio este fenómeno? A ver, Argentina hoy es parte del mundo, ¿sí? O mucho más de lo que era hasta hace un par de años atrás. Hoy por hoy, la política que está llevando adelante Estados Unidos en cuanto a suba de la tasa de interés, política proteccionista, su economía está muy fuerte, hay casi pleno empleo en Estados Unidos, está generando que el dólar suba. Y por otro lado, la política fiscal de Estados Unidos, que es de un alto déficit, todo lo que dice el fondo, exactamente al revés, y después podemos discutir si sirve o no, y está generando emisión de deuda americana que chupa los dólares. Esos dólares, ¿de dónde salen? Fundamentalmente de los países emergentes, no solamente de Argentina, sino de casi todos los países emergentes en general. Si vos ves, tanto los bonos como las acciones de casi todo el mundo que no es Estados Unidos ha bajado en este año. Argentina en particular tiene una situación bastante más delicada porque salimos de un esquema donde estábamos en default, donde había un déficit fiscal muy alto, eso implicaba una emisión de deuda importante. Bueno, estábamos más vulnerables a este tipo de efectos. Y se ha sentido con fuerza. Más allá de que el préstamo del FMI y esta declaración de emergentes que nos han otorgado genera un incentivo. Claro, eso parece una contradicción, ¿no? No es una contradicción. No es una contradicción. El hecho de estar emergentes implica que Argentina cumple ciertas reglas del juego, que tranquilamente nos podrían haber dicho, che, con todos los líos que tenés, te pasamos por el año que viene. Y esto es una muestra más de que el mundo está tratando de darnos una mano, o sea, porque es discrecional de alguna forma esta decisión. Lo que están diciendo es, mira, Argentina es un país que merece estar en estos índices. No te dicen compra o vende o hace esto. Lo que pasa es que por estar en un índice determinado, hay gente que sí o sí tiene que comprar
acciones de Argentina en este caso. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de, lo que se dice, traquear, copiar ese índice. Entonces, a lo largo del próximo año van a entrar cerca de 2.500, 3.000 millones de dólares en activos argentinos. Antes de pasar a la pregunta de mis compañeros, quiero hacer un planteo que no es tan financiero, digamos, Dale. pero como hombre de este tipo de negocios seguramente lo vas a responder con solvencia, por eso te lo voy a hacer. ¿Aguantan tanto tiempo las tasas tan altas, las tasas de interés? ¿Puede funcionar un país con tasas al 40%? El 40% anual, quiero explicar. La realidad es que la tasa de interés, una cosa es la tasa de interés nominal y otra es la tasa de interés real. La tasa de interés real es después de inflación, ¿sí? Si vos tenés una inflación del 3% mensual y tenés una tasa del 3% mensual, más allá que en teoría la tasa es alta, no termina siendo alta, ¿sí? Porque se compensa con lo otro. En la Argentina, la realidad por lo menos de la experiencia que tenemos, hay algo que es mucho más importante que la tasa, que es el dólar. El dólar es un precio, pero en la Argentina es el precio que indica si todo va bien. El dólar, ¿no? Si todo va bien o todo va mal. O sea, por toda la historia que tenemos. Porque cómo vivimos en función del dólar nosotros. Esa es la realidad, o sea, al no tener una moneda, por así decirlo, hoy es el peso, pero ayer fue la austral, el ley 17188, sí, lo que sea, tantas veces hemos pasado por estas cosas que nuestra moneda de referencia es el dólar. Entonces, cuando el dólar se mueve en la Argentina, todo el mundo, digamos, se pone ganas verdes, se pone el casco y vos ves que hay gente que no vende, hay gente que no compra, se caen operaciones inmobiliarias. Entonces, hoy por hoy, el gobierno lo que dijo es, tengo que controlar el dólar a una costa de una tasa de interés alta. Ahora bien, tiene que ser transitorio. Está claro lo que vos decís, una economía no puede funcionar con una tasa de interés tan alta porque todo el mundo deja de producir, deja de financiar. Veremos en las próximas semanas si se contiene el valor del dólar, que hasta ahora lo vienen logrando, y vienen aflojando por algunas cosas. Hoy en el mercado de capitales hay subsidio para la tasa. Hoy una pyme se puede endeudar en el mercado de capitales en el orden del 30% anual, que tampoco es un regalo, pero cuando vos pensás que hoy en el banco un descubierto está en el 50% o el 45%, vos podés tomar un préstamo mucho más barato. Y eso es importante. El mercado de capitales es muy democrático. O sea, si vos querés invertir 100.000 pesos en Levac, ganás lo mismo que aquel que pone 100 millones. Y si vos sos una empresa pyme que te querés financiar en el mercado de capitales, hoy te financias más barato que una empresa grande. Y eso es bueno que la gente se acerque y le pierda un poco el miedo, ¿sí? Hay cosas que son complicadas de entender, sí, pero hay otras cosas muy simples. Brevísimo. Yo me quiero comprar 2 Levac. ¿Cómo hago? Vas, te presentás con tu DNI, con un par de papeles más que justifiquen que el origen de tus fondos es legítimo. Abrís una cuenta en un agente bolsa, que es mucho más simple que abrir en un banco, transferís plata desde tu caja de ahorro o depositas un cheque y te quedas con los Levac. Y compras Levac. Muy bien, es un dato para la gente que lo quiera hacer. Los chicos preguntan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Justamente en relación a esa última pregunta de Eduardo iba mi inquietud. Sí. Digo, si uno quiere salir de lo básico, que es dólar, plazo fijo, sí, supongamos invertir en acciones, sí, ¿es necesario tener el conocimiento técnico? Digo, pienso en alguien que a lo mejor no es muy avesado con la economía y demás. ¿Es necesario tener ese conocimiento técnico o el corredor de bolsa puede suplantarlo en esto y bueno, hay que buscarse un corredor de confianza, por así decirlo? A ver, la idea es justamente que los que somos profesionales en la materia vamos a tratar de orientarte para que realices una inversión que en el tiempo funcione. Ahora, yo no tengo el diario de mañana. Si yo supiera qué acciones van a subir mañana, las compro yo. ¿Me entendés? O sea, hay que entender que esto tiene una perspectiva, tiene un plazo, tiene un riesgo y lo que tenés que buscar es alguien que te asesore y te haga entender cuáles son esos riesgos y cuáles son las posibilidades de rentabilidad. Y armar un portafolio equilibrado. Por supuesto que si tu dinero es limitado, usarás algún vehículo como un fondo común de inversión que vos mencionabas recién, por el cual se pueden comprar acciones, o dividirás y pondrás un poco en Levac, un poco en algún bono en dólares, un poco en acciones, de manera tal de que, bueno, esto no fue tan bien, pero esto fue bien, esto fue más o menos, en el promedio obtengas un rendimiento interesante y fundamentalmente que en el largo plazo vos vayas logrando ganarle a dos cosas. Fundamentalmente la inflación, vos vivís en la Argentina y si bien tenemos este tema del dólar, si la inflación no me la mienten, asumiendo que es de verdad, y yo le gano la inflación, estoy logrando que los pesos que sacrifico de consumir hoy realmente me permitan consumir más en el futuro. Y a veces el dólar se atrasa en la Argentina y a veces sube mucho como pasó ahora. Entonces está bueno decir, che, yo gano en términos reales. Si yo hoy compro 100 bienes con esto, invertí, de acá a 3 años compro más de 100.
Ese debería ser el objetivo de la mayoría de la gente. Y ahí un profesional de las finanzas te puede ayudar. Bien, Aníbal, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. ¿cómo estás? Algo que se recuperó tal vez con este gobierno fue la confianza y a partir de eso el blanqueo de capitales, ¿sí? ¿Crees que con todas estas nuevas, cambios en la economía puede llegar a caer la confianza y se vuelve a dejar de blanquear dinero, de depositar en los bancos? A ver, la confianza ya cayó, no es que puede llegar a caer. Ya cayó, vos vas a medirla. De hecho, cayó mucho más en los sectores medios y altos que en los sectores bajos. Si vos ves las políticas de este gobierno, son mucho más de un gobierno de centro izquierda que de centro derecha. Ves, con la composición del gasto social es lo único que aumenta más que la inflación. Claro. ¿Sí? Y la clase media y la clase media alta es a la que le sacaste un montón de subsidios. Inclusive le sacaste el subsidio del dólar. Alguien que llega justo a fin de mes, que suba el dólar o no le cambia. No. Alguien que quería viajar, sí. Entonces, los que vuelvan del Mundial, digamos, cuando vean la cuenta va a estar más complicado. La realidad es que en el corto plazo es muy importante que el gobierno logre restablecer esa confianza y logre mostrar que está en control y que más allá que hemos tenido una situación de volatilidad importante y el contexto no es el mejor de todos, la perspectiva sigue siendo buena. En honor de verdad, se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, el mercado de capitales ha cambiado radicalmente la regulación y ha mejorado muchísimo, nos ha acercado a estándares internacionales. Ahora, por más que vos dejes todo esto que está funcionando divino y que está mucho mejor preparado para crecer, hasta que no estabilices el corto plazo, se complica. Muy bien. La última pregunta. Dale. Tengo unos pesos y tengo que invertir. ¿Es uno u otro? Dos empresas. Una se llama Selección Argentina, la otra se llama Selección de Francia. ¿A dónde pongo mis pesitos, jefe? Vamos a poner Argentina. Y si vamos a jugar, juguemos. Una más. Vamos a jugar fuerte. Sí, una más. Muchas gracias, No, Aníbal. por favor, Muy amable. gracias. Muy clara tu exposición, realmente.